quien va a estar acompañándonos durante el programa del día de hoy, Leandro Seguro, principal en CITES. Ahora sí, vamos. A cruzar por aguas claras, cielo adentro. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Un camino que a su vez nos acerque el corazón a tierra firme. Aliados en un viaje de espejos y señales, la línea que nos marque lo cierto y lo impensado, lo frágil y lo intenso del tiempo y su simpleza, abriéndose a nosotros, cuidando aquello que nos hace bien. Y aprendimos que también hay caminos que se muestran en la noche. Y en un fondo que no ves puede estar lo que nos lleve más profundo. Habrá que andar despacio, habrá que estar alerta entre el viento y la brisa, en la calma y la orilla, que lo que te demora es lo que te traiciona, llevándote los pasos a donde no hace pie tu corazón. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Un camino que a su vez nos deje el corazón en tierra firme. Rodeados en un viaje de espejos y señales, la línea que nos marque lo cierto y lo impensado, lo frágil
Estás escuchando Dimensión 5.0, un programa para dejarte llevar a través de los avances que están dando forma al futuro de la industria y la transformación digital. Mantenete conectado, porque lo mejor está por venir. Volvemos a Dimensión 5.0 y vamos con otro clásico del programa, las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 18 de junio? Pero en este caso de 1858, Charles Darwin recibe un manuscrito de su colega Alfred Russel Wallace con conclusiones prácticamente idénticas a las suyas sobre la selección natural. Este hecho empuja entonces a Darwin a acelerar la publicación de su obra cumbre y bien conocida de El origen de las especies. 18 de junio también de 1948, revolución en la industria musical. Columbia Records realiza la primera demostración pública del disco de larga duración, el long play o LP, tan conocido, de vinilo en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en un salto tecnológico que permitió pasar de los escasos 4 minutos por cara de los viejos discos de 78 revoluciones por minuto a más de 20 minutos de alta fidelidad, que ahora se pusieron en auge de nuevo y están todos coleccionándolos. En 1956, el nacimiento formal de la inteligencia artificial, comienza en el Dartmouth College de Estados Unidos el famoso taller de verano organizado por el joven científico John McCarthy. Este encuentro de mentes brillantes es considerado históricamente el Big Bang de la inteligencia artificial como campo científico y donde se acuñó el término por primera vez. 1976, la NASA lanza la sonda espacial Gravity Probe A. El experimento basado en un reloj atómico de máser de hidrógeno se diseñó específicamente para testear con altísima precisión la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que hablaba del efecto de dilatación del tiempo por gravedad. En 1981, el debut de la tecnología furtiva, el cazabombardero Lockheed F-117 Nighthawk, el primer avión operativo del mundo diseñado íntegramente con tecnología stealth, o sea, invisible para el radar, realiza su primer vuelo secreto en el desierto de Nevada. 2005, el adiós a un prócer de nuestra informática, fallece el doctor Manuel Sadowski, considerado el padre de la computación en Argentina. Fue el responsable de traer al país a Clementina en 1961, una supercomputadora científica que está en la UBA, impulsando la ciencia de datos local décadas antes del boom global. Y ya la última, en 2023, la tragedia y debate tecnológico en la frontera extrema. El sumergible Titán implota en el Atlántico Norte durante un descenso hacia los restos del Titanic. El hecho abrió una enorme discusión global en la industria de la ingeniería y la exploración sobre la regulación, la certificación de nuevos materiales como la fibra de carbono y los límites de la innovación extrema bajo el mar. Todos recordarán esta noticia, la búsqueda de ese submarino de investigación privada, esas excursiones privadas a los límites extremos del planeta. Ahora estamos hablando también de excursiones privadas fuera del planeta, con el advenimiento de SpaceX, Jeff Bezos, un montón de empresas privadas que se están lanzando a explorar los confines del planeta y del universo. Vamos con algunas noticias también, aprovechamos el tiempo. Una que va para los vecinos de 3 de febrero, quien esté por ahí por la zona y esté con los emprendimientos, la tecnología y demás, atento aquí al dato. Desafía ciudades, financiamiento de hasta $50.000 para pilotos con inteligencia artificial. La municipalidad de 3 de febrero, en alianza con el Centro de Inteligencia Artificial de la República Argentina y la Red de Innovación Local, lanzó oficialmente el programa Desafía Ciudades. ¿De qué se trata? Es una convocatoria abierta hasta el 17 de julio de este año que busca conectar a startups y pymes tecnológicas con las necesidades de gestión del municipio. El objetivo es financiar e implementar pilotos basados en inteligencia artificial aplicados a resolver problemas urbanos y de atención al vecino, o sea, las GovTech.
novedades también de la ciencia y la tecnología, también en Argentina, computación neuromórfica. Científicos del CONICET liderarán un proyecto europeo para emular el cerebro humano. Investigadores del CONICET acaban de ser seleccionados para coordinar la participación argentina en el proyecto HERON, una ambiciosa iniciativa financiada por la Unión Europea con 1.2 millones de euros. El proyecto busca desarrollar una nueva generación de dispositivos electrónicos inteligentes inspirados en la estructura del cerebro humano, algo que ya se viene desarrollando incluso con partes de cerebro. El gran desafío de la inteligencia artificial actual es descomunal el gasto de energía que hace en los centros de datos y demás al imitar las sinapsis biológicas, esto de la computación neuromórfica, que buscan crear entonces con esto un hardware que corra con modelos de inteligencia artificial consumiendo una fracción mínima de energía. Esto va de la mano, ¿no?, con los avances que hay, como les decía antes, usando partes o células de cerebro que consumen muchísima menos energía. Por supuesto, la maquinaria que tenemos en nuestros organismos tiene mucha tecnología biológica, vamos a decirlo así. Están intentando entonces recrearla con este proyecto HERON. Otros de los temas también en tendencia y que estaremos tratando de tener en nuestro programa algún experto en la materia para poder debatir es los costos de la inteligencia artificial. Finalmente, con hacer las implementaciones y demás para lograr reducir costos operativos, para poder aumentar la productividad y demás. Ese ROI, ese retorno esperado, parece que no está tan de la mano con todos los costos, los tokens y demás, de hacer funcionar estas inteligencias artificiales, incluso desmantelando algunas estructuras con recursos humanos, reemplazándolas con la inteligencia artificial, lo que hace que haya una dependencia también de alguna manera de todas estas herramientas tecnológicas con inteligencia artificial. Así que se está poniendo un poco en boca de todos este debate. También el tema de estas inteligencias artificiales que fueron retiradas del mercado o a todo público de algunas empresas allá en Estados Unidos, que también las vetaron de alguna manera por una cuestión de seguridad y del poder que pueden alcanzar estas herramientas. Si les parece, entonces ahora sí vamos a una breve tanda y ya estamos entonces con nuestro invitado. Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. En LATAM Insurtech no somos solo una empresa, somos un ecosistema. Somos los que desafiamos el status quo. Somos los mismos que miramos al futuro y decimos, podemos hacerlo mejor. Solo juntos podemos transformar el presente y crear un cambio, porque en LATAM Insurtech la innovación no tiene límites. El futuro del seguro lo construimos juntos. LATAM Insurtech, innovación, ecosistema. Juntos somos mejores. DC Sistemas, una empresa especializada en tecnología aseguradora. Sabemos diferenciarnos a través de un servicio integral, flexible y con tecnología de punta. Ayudamos a nuestros clientes en la toma de decisiones con un servicio a medida y una atención de excelencia. www.dcsistemas.com.ar. Gauss, software para compañías que crecen. Visítanos en gausslatam.com. Gauss, la evolución de la compañía. En Dimensión 5.0 no solo hablamos de tecnología, la vivimos. Descubramos juntos las innovaciones más impactantes que están revolucionando la industria y cambiando la forma en la que vivimos.
Volvemos a Dimensión 5.0. Estamos entonces ya en el momento de compartir con nuestro invitado. Entonces, como le dijimos, Leandro Seguro, principal en CITES. Buenas tardes, Leandro. No sé si nos escuchás. ¿Cómo están? Sí, todo muy bien, los escucho muy bien. Bien, perfecto. Entonces, haciendo un poco de memoria, bastante memoria, allá por septiembre del año 2023 estuvimos con Mauricio Grisolia hablando un poco de CITES y demás, y bueno, en virtud del tiempo que pasó, sería bueno entonces poder actualizar de qué se trata CITES, porque la audiencia se renueva, como siempre dicen por ahí. Pero antes que eso, quisiéramos que te puedas presentar con nuestra audiencia, que sepa quién está del otro lado, quién es Leandro Seguro. Bueno, bárbaro. Bueno, yo soy principal en CITES, soy de profesión contador público y licenciado en finanzas. Estoy trabajando en el fondo hace casi una década. Me sumé en 2017. Desempeñé diferentes roles en la compañía y bueno, nada, cuando me involucré en esta industria que es tan apasionante, la verdad que quedé súper enganchado, no quiero salir más de acá, es súper interesante, súper interesante. Ujú. Hace casi una década en CITES y previo en el grupo Sancor Seguros. Que digo, recordemos, sí. CITES es, ahí sí podés recordarnos un poco y contarle a la audiencia de qué se trata CITES y cómo está armada la estructura, ¿no? Sí, CITES es una de las iniciativas llamémosle, de capital emprendedor que tiene el grupo Sancor Seguros. Es la más extraña que tiene el grupo Sancor Seguros porque el grupo es una empresa aseguradora y en CITES invertimos básicamente en ciencia. Entonces, nada, es una iniciativa muy, muy extraña para la organización. Sancor tiene otras iniciativas similares a CITES, tiene su Corporate Venture Capital, que es Sancor Seguros Ventures, tiene su iniciativa para apoyar a emprendimientos un poquito más pequeños, que es Sancor Seguros Impulsa, y la primera iniciativa que tuvo fue CITES, que es un fondo que tiene conceptos del Company Builder y que invierte en compañías Deep Tech en estadios súper tempranos, y eso es lo que venimos haciendo ya corriendo el fondo 2, el segundo fondo, digamos, que tiene CITES. Bien. CITES, digamos, son las siglas de Centro de Innovación de Tecnologías Empresariales y Sociales. Digo, sí, en esto de esta extrañeza que hablabas del grupo Sancor Seguros en este ámbito en particular, digo, está más asociado por ahí, digo, a la sociedad, entiendo, digo, sino cómo relacionarlo con el mundo de los seguros, todo este tema de las Deep Tech y demás, y de estar impulsando toda esta ciencia dura, ¿no? Sí, a ver, yo creo que CITES está trabajando desde hace mucho tiempo, por allá por 2013 que arrancó, y fue encontrando su camino, digamos, como fondo. Cuando nosotros comenzamos había muy pocos actores, todavía sigue habiendo muy pocos actores, pero la verdad es que felizmente tenemos pares con los cuales conversamos diariamente, inclusive compartimos compañías para invertir, y eso está buenísimo. De hecho, nuestro segundo fondo, si quieren después les voy a contar un poquito, tiene bajo su lógica y su tesis de inversión el hecho de compartir aquellas compañías que son interesantes para nosotros y que están invertidas previamente por algún otro fondo. Y cuando nosotros arrancamos existía, la verdad, muy poco acá, y el conocimiento de cómo se hacía este tipo de industria, principalmente orientada a empresas de base científica, era casi nulo. Entonces comenzamos a tratar de encontrar nuestro camino, contratamos a un partner israelí que había estado en la etapa del boom del desarrollo Venture Capital de Israel, que como todos sabemos es un faro en este tipo de industrias. Decidimos que lo más interesante podría llegar a ser contratar a alguien que haya hecho el camino y que en cierta forma con algunos conceptos Israel se parezca un poco a nosotros, un país que venía de una inflación altísima, un contexto súper
difícil, donde la tecnología, bueno, ha sido uno de los medios como para que el país crezca. Entonces, nada, nos parecía mucho más directo encontrar alguien que había transitado ese camino que ir a buscar un referente a Silicon Valley donde las realidades son un poquito distintas, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia y todo ese andamiaje que trajo Oren Gerstein, que es la persona que trabajó con nosotros durante mucho tiempo, él venía una vez por mes de Israel a Sunchales, sin escalas. Eh, Viaje largo. Sí, sí. Y bueno, nada, nos trajo un poco nos hizo un poco la transferencia de conocimiento, cómo se opera en esto, digamos, cómo es el camino, y eso nos sirvió muchísimo para cortar ese camino precisamente y hacer las cosas un poquito más directo. Acá los fondos invertían tickets de 20, 25 mil dólares en compañías de base digital y lo que se entendió, se comprendió en ese momento que con 25 mil dólares una startup de ciencia podía estar un mes, 2 meses. Entonces eran otros los montos que había que invertir. Bueno, cambiamos un poquito las cosas, diagramamos este fondo que tiene ciertas particularidades y bueno, a partir de ahí empezamos a encontrar proyectos de base científica en un espacio donde nadie los buscaba, ¿sí? Hicimos un proceso muy, muy fuerte de lo que llamamos evangelización acerca de, bueno, cómo golpear las puertas en esos espacios donde se desarrollaba ciencia y que estaban muy poco relacionados con el mundo de los negocios. Y a veces era un poco, digamos, como el mundo del capitalismo está a veces totalmente disociado del mundo científico, está más asociado a la parte pública más que a la parte privada, y bueno, nosotros venimos a traer un poco esta oportunidad para aquellos que tengan ganas de emprender a través del sector, crear una compañía alrededor de la tecnología que han desarrollado, realizar una patente en vez de la publicación de un paper, y esa patente que puede impactar realmente en la humanidad a través de una compañía y que eso vuelva a las instituciones a través de regalías y que las ruedas siga girando a través de ese mecanismo, que son como muchas de las instituciones a nivel mundial funcionan. Bueno, eso por supuesto que costó muchísimo, pero bueno, acá estamos, y se ve que el trabajo fue bueno, no solo nuestro, sino también de los nuevos fondos que se han armado, porque cada vez hay más compañías que tienen un componente científico, deep tech, funcionando hoy en día, y la verdad que eso está buenísimo. Digo, para el que por ahí no esté en tema, digo, las deep tech, ¿qué diferencia hacen con una startup tecnológica, digamos, habitual como las que podemos ver aquí, mismo en este programa? Sí. ¿Qué diferencia una deep tech? Nosotros llamamos Deep Tech a aquellas compañías que tienen una tecnología que corre la frontera del conocimiento, ¿sí? Entonces, hay muchas compañías que desarrollan tecnología, y muy buena tecnología, y que pueden ser inclusive mejores negocios que compañías Deep Tech. Pero nosotros nos hemos abarcado en este espacio, que hoy está bastante de moda, y afortunadamente muchos de los fondos están empezando a mirar para este sector de Deep Tech, que en realidad abarca un montón de verticales, porque encontrás Deep Tech en tecnologías para el agro, en alimentos, en un montón de verticales. El componente que tiene es nada, que tiene que correr la frontera del conocimiento, tiene que ser susceptible de poder proteger ese conocimiento o ese desarrollo tecnológico que desarrolló y avanzar en otro sentido, aportar una nueva solución, ¿sí? Ese es un poco el concepto, ¿sí? Es un poquito más que low tech o high tech, sino que es un espacio un poquito más adelante. Y que por supuesto ¿sí? no abundan, por supuesto no abundan este tipo de compañías, ¿no? Ahora, en virtud de esta nueva inversión o volcarse a la inversión en este tipo de desarrollos, las deep tech y demás, digo, puede pasar lo mismo que con otras startups o emprendimientos, digo, que hubo una oleada, una inversión fuerte, no sé si tanto como decir que llovían los dólares, pero digo, una vez que pasó esa oleada hubo como una muerte de startups y después se endureció mucho más, digamos, esa entrada a invertir. Digo,
¿Está proyectado eso? Digo, ¿está pensado eso? ¿Ver cómo evitarlo? Mira, yo lo que creo es que en particular de Deep Tech uno lo podría diferenciar en regiones, ¿no? Ujú. Deep Tech está evolucionado en Estados Unidos, está evolucionado en Europa. Europa es un fondo, es un espacio donde se crea mucha tecnología realmente de este calibre y apuntan para esos lugares. Latinoamérica no está evolucionado en ese sentido. Creemos que empiezan a haber cosas y en Latinoamérica lo que ha pasado es que ha habido muchas compañías tratando de solucionar problemas urgentes y reales y muy palpables y muy cercanos con startup de base digital, no sé, llamémosle la explosión fintech Ujú. bueno, por supuesto ahí inteligencia artificial están ya permeado en todos los lugares, ¿no? Pero había una real necesidad y hay una real necesidad todavía como somos un mercado emergente, hay un espacio muy grande de crecimiento. Fintech es un espacio muy caro para Latinoamérica y los fondos, realmente muy pocos fondos que invierten en esto y que cuando hay que invertir realmente fuerte y para hacerlo hay que tener cierto nivel de conocimiento, digamos, nuestro equipo en particular tiene un componente, digamos, de entendimiento tecnológico muy profundo y de entendimiento del negocio, que esas cosas no abundan, digamos, esos perfiles no abundan. Entonces, podemos decir que puede haber un desarrollo o una oleada de ese tipo en Deep Tech, puede haber. Yo creo que las oleadas de lluvia de dólares y después vemos qué pasa, creo que ha habido varias y creo que hace bastante que ese espacio se cortó y creo que los fondos todos han aprendido un poco de esa lección. Y creo que va a ser muy duro volver a una situación de lluvia de dólares per se, digamos, sin ningún fundamental detrás de eso. Y nada, eso es un poquito lo que veo y que tanto Dipte como otros sectores no creo que se vean beneficiados por una nueva, no sé llamarlo burbuja, pero bueno, nada, plata un poco más sencilla de recibir. Bien. Digo, haciendo un poco ese filtro entre, ya hablando de una no probable lluvia de dólares, digo, se endurecen las tesis de inversión y demás, como decías, digo, y teniendo en cuenta toda tu formación en números y demás, más allá de también los especialistas en ciencias, y en las distintas tipos de ciencia y campos de aplicación, como bien decías, digo, en lo particular a vos, y acá me gustaría también que nos comentes el volumen de proyectos que le llegan. Digo, ¿cuáles son esas primeras banderas rojas, red flags, es decir, en 5 minutos, me imagino, no sé si vendrá una pila de proyectos, pero decir, esto no va a andar, por lo menos en los números, ¿no? Ok. Sí, lo que tenemos es esa experiencia donde hemos pasado y hemos acumulado éxitos y fracasos. Y Ujú. son tan importantes los éxitos como los fracasos. Esa experiencia, la verdad que te da una- nada, un background importante. A medida que pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de cosas o de errores que hemos cometido. Creo que nos pasa a todos. Con varios de los fondos que hablamos nos pasa a todos lo mismo. Ujú. Recibimos bastantes proyectos, por supuesto. Creo que a todos los fondos nos está pasando lo mismo. Hay muchos proyectos. Lo que pasa es que el componente Deep Tech es un componente este, difícil digamos, de determinar. Todo el mundo cree que es Deep Tech o todo el mundo cree que su tecnología traspasa las fronteras y bueno, está en nosotros determinar eso, esa línea que para nosotros es correcta y del otro lado a lo mejor no la ven de la misma forma. Eh, entonces, a ver, red flags hay un montón, digamos, a medida Ujú. que pasa el tiempo uno levanta cada vez más. Eh, Hay algunos proyectos que son realmente difíciles de escalar por la región en la que estamos, entonces hay que comenzar y estructurar y pensar bien cómo esa compañía va, va a poder escalar esto, a ver cuál es la competencia y cuál es el diferencial competitivo en un mercado, por ejemplo, no sé, hablamos de resolver algunas enfermedades, por ejemplo, que son donde, no sé, qué sé yo, por darte un ejemplo,
cáncer es una enfermedad que está, digamos, donde recibimos un montón de proyectos diariamente y bueno, y por supuesto hay un panorama competitivo para esas compañías sobre lo que les espera es realmente muy importante y hacer los estudios suenan millones y millones de dólares que por supuesto en la región no están, entonces ahí hay que ver si los emprendedores están dispuestos a relocalizarse, cómo es el proceso que tienen pensado. Después hay verticales donde tratamos de ver si nos metemos o no, digamos, verticales de diagnóstico o cosas particulares donde tenés un diagnóstico y todavía no tenés un tratamiento, un terapéutico que lo abarque, digamos, a veces resulta algo difícil de procesar porque al tener un diagnóstico de algo que no hay solución, no te lleva a ningún lugar. Entonces hay un montón de cosas que uno va viendo, digamos, los equipos, bueno, cómo están conformados, cómo se estructuran. Para eso nosotros hicimos un programa en CITES 2, muy interesante. Por lo menos a nosotros nos gustó mucho. Es un proceso donde los invitamos a que vengan acá a Sunchales, a la provincia de Santa Fe, a que se acerquen le damos $25.000, con eso costean el programa en realidad, no es que costean el programa no tiene un costo, le damos $25.000 para que estén acá durante un tiempo, pueden hacer alguna pruebita de concepto si necesitan, pueden conformar la estructura societaria en el caso de que podamos avanzar. Entonces es un programa que nos permite trabajar con los emprendedores durante 3 meses, codo a codo, que eso es algo muy artesanal y muy demandante, pero para nosotros es súper relevante, porque encontramos cada detalle del emprendimiento, hurgamos en cada espacio donde nosotros creemos que es importante hurgar y cómo lo podemos resolver hacia el futuro y construimos un caso de negocio, ese es un poco el trabajo final, donde lo vamos tratando de ayudar, de guiar y por supuesto ver cómo responden cada uno de los emprendedores. Y la verdad que la respuesta o el entregable que hay, tanto para los buenos proyectos como los proyectos que pensamos que eran buenos y no terminaron no haciéndolo, realmente es muy fuerte y es muy, muy interesante porque conocemos a la persona, bueno, no solamente en su calidad emprendedora, sino en su calidad humana, si compartimos los mismos valores, si creemos, definitivamente creemos en esas personas, por supuesto que nos podemos equivocar, pero ese proceso de 3 meses de trabajo conjunto realmente es un tiempo muy valioso y lo valoran mucho los emprendedores y para nosotros también es buenísimo porque nos permite detectar cada cosita que puede suceder en esa startup y eso es sumamente relevante. Mucho más que leer un papel o hacer análisis de números, digo, estar en contacto humano siempre es valioso, digo, ¿no? Totalmente. La verdad que yo vengo de los números, pero los números a esta altura del partido, que el partido que jugamos nosotros, ¿no? Que es el partido de la etapa temprana, realmente yo creo que son los números del mercado nada más y mostrarnos un Excel con proyecciones financieras para nosotros carece de sentido. Cuando la tienen ahí decimos siguiente página, esto Claro. es realismo mágico, digamos. Es imaginar otra cosa, digamos, en esa etapa. Bien, hablabas de recibirlos, albergarlos en Sunchales y demás. Un poco para hacernos la idea de ese espacio, ¿son oficinas, laboratorios? ¿Es un espacio más bien chico, grande? ¿Cómo es en las dimensiones ese lugar? Bueno, el primer principal Sunchales es un pueblo de 25.000 habitantes, una ciudad, un pueblito muy chico. Entonces, el contexto de lo que es recibir a las personas ahí. Hace poquito vinieron 2 emprendedores, uno de Noruega y otro de un argentino que está residiendo en Noruega y un equipo de chicos colombianos. El contexto de vivir 3 meses en otro lugar. Después nosotros tenemos una oficina, tenemos algunos lugares, digamos, tenemos un coworking en Buenos Aires, pero nuestra oficina principal está acá en Sunchales, es un espacio bastante grande y amplio, donde hay una oficina individual para cada una de las startups, para que trabajen, las facilidades, impresoras, escritorio, computadoras, etc. Tenemos espacios de laboratorio para quienes necesiten hacer pruebas que tienen que ver con la parte científica. La verdad que muchos de ellos no lo utilizan, algunos otros sí, pero generalmente la parte científica no se muda tanto porque bueno, es muy difícil llevar un equipo grande todo durante 3 meses a un lugar.
y llevar la ciencia, mudar la ciencia a Sunchales. Pero bueno, hay algunos equipos que necesitan hacer alguna prueba de concepto o algo y utilizan las facilidades. Después tenemos un espacio de ingeniería donde hay impresoras, escáner 3D, impresoras 3D, bueno, todas las herramientas tipo un taller, digamos, que se necesitan hacer algo de robótica, tienen elementos, digamos. Bueno, el espacio es muy amplio para los emprendedores. La primera etapa de CITES hemos albergado en su momento unas 7 o 8 empresas conformadas que tenían cada uno su espacio de oficina, así que esos espacios están abiertos y libres para que quien lo quiera usar, los emprendedores, está totalmente abierto para que lo puedan utilizar. Bien. Imagino ahí en Sunchales Valley que, digo, están en este trabajo de convertir a alguien científico en una suerte de empresario, vamos a decir, de sacarlo. ¿Cómo es esa transformación? Digo, es algo que es un poco impensado, quizás alguien que está metido en la ciencia, en las ciencias duras, abrir la cabeza hacia otro horizonte, digamos, necesario también, ¿no? Para hacer llegar la ciencia. Bueno, el trabajo con los equipos es profundo, interesante. Muchas charlas sinceras, honestas, duras, directas. Tenemos poco tiempo, de hecho las startups tienen poco tiempo, no solamente por este periodo de 3 meses, ¿no? Las startups están acostumbradas o deberían estar acostumbradas a operar bajo una lógica de velocidad, porque la tecnología avanza rápidamente y si no avanzás a las velocidades que se avanzan en otros lugares, perdés. Entonces, las conversaciones frontales y lo más pronto posible son las mejores, todas se han agradecido. Y ahí lo que trabajamos mucho es precisamente lo que vos decís, transformar a un científico en un empresario. Uh-huh. Dar a entender o tratar de... quiero encontrar la palabra justa, pero que caiga cada uno en la cuenta respecto a qué significa, digamos, pasar de ser empresario pasar a ser de tecnólogo a un empresario. Y si tiene las capacidades, si se tiene el deseo de hacerlo, si se quiere quedar en la mesada o quiere salir a buscar capital a los grandes lugares, digamos. Entonces hay una diferencia muy grande. Nosotros valoramos muchísimo las capacidades que pueda llegar a tener un científico y que quiera transformarla en, digamos, un líder de su compañía. Si consideramos que esa persona tiene las capacidades como para llevar y liderar su startup, lo valoramos mucho y lo impulsamos. No somos de coartar esa posibilidad y darle ese lugar solamente al hombre de negocios. Yo creo que no hay nadie mejor que un founder que pueda explicar su tecnología, lo que hace, que pueda sentir lo que hace y que pueda adquirir las skills que son necesarias. A ver, si hay una distancia demasiado grande, levantamos la mano y decimos, este no es un espacio que creemos que la compañía le convenga. Entonces ahí se abre una especie de negociación donde si arribamos a un buen puerto, continuamos apoyando a la compañía y si no, adelante con el proyecto liderado por la persona que lo considera. Pero la verdad que siempre han sido muy, muy receptivos. Generalmente tenemos de todo, tenemos de equipos que vienen y no tienen del todo claro si desean ocupar quién ocupa esos roles. Tenemos equipos que vienen ya liderados por personas que, más allá del conocimiento científico, tienen muchas capacidades para llevar adelante el negocio, y tenemos otros que directamente dicen, yo vengo traigo la ciencia, por favor ayúdenme a tratar de encontrar una persona que lidere el negocio. Claro. Bueno, ese es el camino. Digamos. Bien. En ese camino, digo, y de todos esos proyectos, digo, algunos van logrando pasar esos 3 meses de semilla, de startup, y van trascendiendo quizás en el tiempo atrás, como te decía en esa otra entrevista con Mauricio, no se hablaba de, por ejemplo, proyectos relacionados con obesidad, con gafas para poder predecir el Alzheimer,
¿qué otros tipos de proyectos hay en ese, digamos, en ese andarivel y qué pasó con esos, digo, ¿no? Esos otros proyectos, si siguieron creciendo, si no llegaron a buen puerto, digo. Bueno, los dos proyectos que nombraste se está yendo muy bien. Ujú. En particular, Eurofarma, que es una compañía que desarrolla fármacos como para diabetes y para obesidad, está haciendo un fase 2, que es algo que en Latinoamérica no se hacía hace décadas. Ujú. Latinoamérica se caracteriza por ser un, eh, un creador o un reproductor de fórmulas que vienen de Estados Unidos, digamos, trabajamos sobre genéricos y se hace poco desarrollo. Y bueno, Eurofarma tiene un desarrollo muy relevante con muy buenos resultados en un tópico que está ultra candente, ¿sí? Claro. Tenemos un montón de medicamentos que son básicamente estrellas. Bueno, está en ese proceso, ¿sí? De tratar de, terminando de cerrar una ronda de capital que le quedan muy pocos espacios, si es que no la completó, porque estaban en eso y ya creo que la estaban completando, para terminar ese fase 2, y la verdad que eso sería realmente relevante porque podría transformar una compañía de ese tipo en una compañía realmente con un valor gigantesco, ¿no? Y aparte solucionar un problema de una forma diferente a lo que se soluciona hoy en día, ¿no? Bien. En vez de quitarte el apetito, es un proceso diferente donde se produce un calentamiento interno corporal que quema las grasas a otra velocidad. Por lo tanto, es una forma alternativa. Después, a ver, más allá de, bueno, BioMind, que otra de las compañías que vos mencionabas, también está muy bien. Tenemos compañías en el área de robótica, una compañía franco-salteña, una parte en Toulouse y otra parte en Salta, que desarrolla robots que estacionan autos. Esas son algunas de las típicas compañías que tenemos en el Fondo 1, y en el Fondo 2 tenemos algunas compañías de desarrollo farmacéutico. Tenemos algunas compañías en el área de energía. Una de ellas cerró una rondita hace poco se llamaba Astra la compañía, donde ellos realizan una especie de tomógrafo de superficies, donde entran en determinadas superficies y permiten hacer pozos o espacios o escanear o tomar información en superficies de difícil accesibilidad, como podría ser, no sé, un pozo petrolero, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos trabajando con algunas compañías nuevas en el área de infraestructura también, algo muy relevante que no lo podemos decir porque no tenemos patentada la compañía. Es algo que es un tópico que es muy, muy relevante, y estamos trabajando sobre ese tipo de tecnologías. Creemos que está muy interesante lo que tiene entre manos, así que lo queremos cuidar. Bien. Ya queda, digamos, pendiente y programada para cuando lo puedan contar, los convocamos a Dimensión para que nos cuenten de qué se trata. Por supuesto. Bueno, nosotros abarcamos un montón de espectros y en realidad no es que querramos salir de salud, sino que queremos tratar de abarcar y tener un poco de espectros un poquito más grandes. Salud es lo que más abunda en la región. Bien. A los que estén interesados, digo, en CITES, que quieran acercar su proyecto y demás, ¿cómo lo logran? Digo, ¿tienen que ir a Sunchales, vía mail, vía redes, LinkedIn? Digo, ¿cómo los contactan? Las redes de la compañía, o sea, de CITES, pueden ser en LinkedIn, puede ser en Instagram, hay algunas redes ahí activas, y por supuesto el espacio donde a todos los proyectos los vamos a mandar es a que apliquen en nuestra página web. A partir de esa aplicación, los analistas, Bien. Mauri y compañía, con quien vos hablaste, se ponen a analizar esos proyectos y le dan rápidamente una respuesta para ver si se continúa en el análisis y se profundiza en el análisis, o es un proyecto que no lo podemos tomar. Esas son un poco las vías. Hay algunos programas que realizamos durante el año. Unos son virtuales, otros presenciales. Los programas virtuales los denominamos BUS, los publicamos generalmente en nuestras redes sociales, y son programas a los cuales hay que inscribirse y acceden a una mentoría virtual, una serie de clases. Y los bootcamp, que son una especie de también transferencia de conocimiento, de mentoría es un poquito más ampliada porque es presencial en lugares físicos. Bueno,
a partir de ahí, y más las búsquedas que se hacen en cada una de las sedes, es donde se alimenta el DiviFlow de CITES. Bien. Por último, digo, para cerrar la nota, que personalmente, ¿qué es lo que te motiva? Digo, si bien sos del mundo de los números, a seguir metido ahí, en contacto con científicos, con proyectos, con cosas que ni te imaginás, que todavía no puedes contar. Digo, ¿qué es lo que te da la garra y qué es lo que puedes transmitir de eso a los científicos, a los emprendedores, para que lleguen a ustedes, a vos? Mira, yo creo que una de las cosas que más me motiva es ver cómo las compañías se van desarrollando y cómo esas compañías pueden llegar a solucionar problemas reales Ujú. a personas reales y cómo esas compañías compiten a nivel mundial con, nada, con otras compañías. Estamos en clima mundialista, así que la competencia es algo que en Argentina nos caracteriza y a nosotros, bueno, a mí es algo que me motiva muchísimo, ¿no? Competir, que nuestras compañías y los chicos que están en la mesa con nosotros compiten con MIT, compiten con Harvard, con ellos compiten. Y la verdad es que cuando vamos a esos espacios y vemos lo que hay en Harvard, lo que hay en MIT, no hay nada que envidiarle, ¿no? Ujú. Y eso no lo digo por CITES, lo digo por los emprendedores que están en Argentina y no solamente de CITES, el resto de los fondos, colegas también, así que nos tenemos que sentir súper orgullosos de eso y a mí lo que me motiva es poder acompañar y apoyar a ese tipo de compañías, desde el ámbito que sea, digamos, función no solamente los números, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Por supuesto, los números son un poquito más mi fuerte, pero eso es lo que más me motiva y lo que me hace levantarme a la mañana todos los días con el compromiso de que estas compañías la sigan empujando en un panorama complejo. Bien. Leandro, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudiste dar en la agenda para poder hablar de espacios como este, donde bueno, hay Lionel Scanoni haciendo la selección para ir a romperla a nivel mundial. Así que, bueno, también felicitaciones por el laburo que vienen haciendo en CITES. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer.